Todos tenemos todavía en la memoria sucesos luctuosos. La catástrofe que ha ocurrido recientemente en la zona de Valencia. La prensa habla de 200 fallecidos y consecuencias económicas del orden de 15.000 millones de euros. Son datos de un periódico del país de diciembre, del 3 de diciembre. Bien, pues durante todo el proceso de reconocimiento de lo que ha ocurrido y, digamos, puesta en común que ha ocurrido, pues las autoridades han comunicado o han, digamos, los diferentes mensajes que se ha transmitido a la población, se achaca la catástrofe a una dana, es una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera. Este tipo de fenómeno es bastante frecuente en la zona, pero nunca hasta estos días se había producido una dana con esta intensidad que ha sido capaz de provocar esta gran catástrofe. Bueno, pues como recordaréis, la Universidad Popular Carmen de Michelena, todos los años, prácticamente todos, hace un seminario sobre el cambio climático. Pero este año pues hay una razón de más para hacer una mesa redonda con unos objetivos. Es aclarar ante el público en general, no solamente expertos, sino el público en general, si se está produciendo un calentamiento global, si se está produciendo un cambio climático, y qué riesgos principales tiene el calentamiento global y el cambio climático, para que se pueda decir, bueno, hay un cambio climático por esto y por esto. Estos temas no son, digamos, de una gran complejidad, eso hay que reconocerlo. Y claro, dirigirse al público en general no es fácil. Y por eso tenemos la enorme suerte de contar esta tarde con dos personas, Jerónimo López, doctor en geología, profesor emérito de la Autónoma de Madrid. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el cambio climático, los glaciares, las regiones polares. Entre otras responsabilidades de su vida profesional, ha sido presidente del Comité Científico Internacional para la Investigación de la Antártida. Ha sido copresidente del Comité del Consejo Internacional para la Ciencia y la Organización Meteorológica Mundial. Perdona. Por otro lado, contamos con José Miguel Viñas. Es físico de la atmósfera, con amplia experiencia como meteorólogo y colabora de forma ordinaria en Meteorred. Es una web dedicada a temas de meteorología. Es consultor de la Organización Meteorológica Mundial y ha publicado varios libros de divulgación sobre meteorología y temas afines. Hay un libro ahora muy reciente, Cielos Retratados, y nuestro reto climático, el tiempo y todo lo que quisiste saber sobre el tiempo. Conocer la meteorología, preguntas al aire, bastante largo, etcétera, de libros muy interesantes, muy interesantes. Nosotros les agradecemos su presencia, su buena disposición para participar. La idea que tiene la Universidad Popular con esta mesa redonda es que sea participativa. Y por eso, no sé si os acordáis que en la web, en la página de la web, decíamos que podíamos, ofrecimos la posibilidad de que las personas podían, digamos, hacer por escrito consultas de antemano. Estas las tenemos recogidas. Pero para que os hagáis una idea del interés que tenemos en que la gente se manifieste, es que el tiempo dedicado a José Miguel y a Jerónimo es aproximadamente el mismo que vamos a dedicar a las preguntas y sus respuestas. Bien, pues con estas palabras comienza la mesa redonda.
Y vamos a dar paso a José Miguel Viñas. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí esta tarde para hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos, a los que estamos a este lado, a los que nos dedicamos por nuestra profesión, o desde la universidad, o desde los medios, o desde diferentes portales donde se hacen predicciones a la meteorología y en particular al cambio climático, y como digo, a la población en general, por lo que yo creo que nos está empezando a afectar ya muy directamente un hecho como, llamémoslo, cambio climático, crisis climática lo llaman ahora, calentamiento global. Bueno, en esta presentación vamos a dividirnos el tiempo entre Jerónimo y yo. Pues bueno, voy a exponeros una serie de hechos, de circunstancias, se complementarán con los que luego os comente Jerónimo, y sobre todo es dar pie, lo que comentaba, pues al debate posterior, que nos podéis hacer preguntas, las que ya me han dado algunos compañeros y otras que se os ocurran al hilo de nuestras intervenciones. Bueno, pues voy con ello. Como veis, he titulado esta pequeña intervención Un cambio climático acelerado. Digamos que esa es una de las características que está empezando a mostrar el cambio climático actual que tenemos en la Tierra, al margen de sus singularidades, algunas de las cuales seguramente os contará Jerónimo. Bien, voy a remontarme a algo que tenemos bastante reciente, no la DANA, a la que luego me referiré, sino a la pandemia, ¿no?, que vivimos todos también como algo pues bastante impactante, ¿no?, de otro tipo. Me acuerdo que cuando habían pasado quizá 2 o 3 meses desde que nos dijeron que teníamos que estar en nuestras casas y luego ya poco a poco se fue lentamente normalizando todo, se publicaron muchas cosas y una de las viñetas que salió en un periódico, pues creo que era inglés, referido a la pandemia, era esta, ¿no? Entonces se ve que la ola que nos estaba en ese momento afectando, que luego hubo muchas olas, era la del virus, la de la COVID-19. Por detrás había una ola mayor que indicaba que después de la pandemia pues vendría una recesión económica por el impacto que estaba suponiendo pues esa paralización de nuestras actividades, y detrás la ola más grande era la del cambio climático, ¿no? Y recuerdo perfectamente cuando esto circuló por las redes sociales, pues que digamos que estábamos tan preocupados por la inquietud que despertaba en nosotros la propia pandemia y lo que estábamos viendo a nuestro alrededor o que nos estaba afectando directamente, que se veía como que el cambio climático, bueno, como que era exagerado, ¿no?, poner una ola más grande de lo que estábamos ya viviendo con la propia pandemia, ¿no? Esta viñeta se movió mucho, incluso hubo versiones posteriores donde todavía aparece una ola mayor que hace referencia al colapso de la biodiversidad, porque esto ya es una amenaza directa a nuestra propia vida. Si al final el cambio climático, y podemos matizar si lo llamamos así de otra manera, tiene muchos impactos, está impactando en las propias especies que comparten con nosotros el planeta de una manera en algunos lugares muy acelerada y con unas consecuencias que, si sigue esa evolución, pues realmente nos pueden poner en una situación muy complicada, sin exagerar, a nuestra propia supervivencia, no los que estamos aquí, sino probablemente generaciones futuras. ¿Bien? Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo que está ocurriendo en la Tierra, que nos llega pues por los medios de comunicación o lo estamos viendo muy de cerca, como en el caso de lo que vimos en octubre aquí en nuestro país, pues es ni más ni menos que lo que pongo ahí. Es la respuesta que está teniendo el planeta, el sistema Tierra, el sistema climático con cada una de sus componentes, en la manera en la que nosotros hemos planteado nuestra forma de crecer, de desarrollarnos, nuestro modo de vida, que es el que es y que tiene unos impactos y que además es claramente insostenible. Y cada vez hay más parámetros que nos están apuntando en esa dirección. Estamos creciendo por encima de nuestras posibilidades, abusando de los recursos naturales que tiene el planeta, y si esto sigue así, pues no únicamente va a cambiar el clima, sino todo lo que está ligado a él, ¿no? Bien, esto va bien. Bueno, estamos en un punto con el cambio climático en el que se puede hacer ese tipo de afirmación. Da igual la actividad en la que pensemos,
que ya se ve afectada en mayor o menor medida por este proceso que está ocurriendo en la Tierra. He puesto algunos ejemplos, por ejemplo la agricultura. La agricultura históricamente está ligada al medio natural y en particular al clima. Si hay variaciones importantes en el comportamiento atmosférico, las está habiendo, pues eso afecta muy directamente, por ejemplo, la producción agrícola. Y lo hemos visto en este país hace un par de años con una sequía que puso contra las cuerdas a un sector tan potente en España como el del olivar, como el de los vinos también en ocasiones, un sector que está muy asentado en la región mediterránea y que incluso en situaciones de estrés como las que se están viendo ahora por sequías extremas, pues tiene problemas, ¿no? He puesto el tema del aeropuerto para pensar en el turismo. El turismo tiene por un lado un impacto en el cambio climático en forma de emisiones, por ejemplo, pero también es un sector vulnerable a estos cambios que se están viendo. Hay cada vez más personas que ya no encuentran su lugar de veraneo al que han ido pues, casi toda la vida, ya un lugar confortable para irse de vacaciones, porque llegan allí en el mes de julio y no se encuentran ni mucho menos ese clima que recordaban de hace 20 o 30 años. Eso está pasando ya. Por supuesto, la cesta de la compra, lo que viene no solo de la agricultura, sino de cualquier otro sector, pues también se ve afectado. Y luego pues el tema de la industria, la energía, todo eso está íntimamente también ligado a la componente climática. Para que nos hagamos una idea de dónde estamos, basta ver las curvas de emisiones de CO2 como principal gas de efecto invernadero y bueno, pues ahora mismo estamos ahí en máximos históricos, rondando las 40 gigatoneladas o 40.000 millones de toneladas al año. Una curva claramente ascendente que únicamente se ve ahí arriba, pues tuvo un piquito hacia abajo justo coincidiendo con la pandemia, pero sigue para arriba. Puede haber quien diga que el CO2 en la atmósfera forma parte del ciclo del carbono que hay en la Tierra y que por lo tanto pues que no está nada claro que eso sea solo por nosotros. Pero es que la ciencia pues hace sus deberes y sus tareas. Ese carbono que hay ahora mismo en exceso en la atmósfera tiene una señal isotópica. Sabemos que en una parte importante viene de la quema de los combustibles fósiles, que es un carbono con unas características isotópicas especiales que va del suelo que estaba enterrado a la atmósfera y por lo tanto tiene esa señal y se puede detectar. Ese exceso de CO2 no se puede explicar por las variaciones en los ciclos naturales que tiene ese propio ciclo de carbono global. Ese gas en exceso en la atmósfera lo que está provocando es, lógicamente, una subida de la temperatura. Está subiendo no toda la temperatura de la atmósfera, sino de la parte baja de la atmósfera, de lo que llamamos la troposfera, donde vivimos nosotros. De hecho, la estratosfera, un poco por encima, se está enfriando, en contrapartida a la acumulación de calor que tanto el CO2 como otros gases de efecto invernadero está provocando en la parte baja. Y como veis, con este código de barras tan ilustrativo, pues estamos ya instalados en una zona roja y cada año que pasa, ya prácticamente sin excepción, tenemos un rojo de color más intenso. El último, el más intenso de todos, porque el año pasado fue el año más cálido de toda la serie instrumental, desde que tenemos registros fiables y representativos de toda la Tierra, que podemos remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX. Aquí tenéis la radiografía térmica del año pasado en la Tierra, un claro dominio de los colores rojos, y no solamente rojos, sino rojos intensos, anomalías de 2-3 grados prácticamente en la mayor parte de las áreas continentales terrestres y los mares. Ahora iré con ello, ¿no? No solamente es que la temperatura terrestre esté en máximos históricos, es que además, lo vemos en este mapa, en muchas zonas se han alcanzado valores récords de temperaturas extremas. El calentamiento global no solo está calentando la baja atmósfera, sino que en muchos sitios está provocando que ese calor sea extremo, nunca antes registrado hasta ahora en esas regiones, como refleja este mapa mundi. Y claro, si se calienta como lo está haciendo la baja atmósfera, por contacto lo están haciendo las superficies de los mares y océanos. Hasta ahora, los mares estaban reteniendo parte del calor sin apenas elevar su temperatura, por la diferente inercia térmica que tiene el agua con respecto al aire. Pero eso está empezando a cambiar. Estamos empezando a ver cómo las superficies de los océanos cada vez están con anomalías cálidas en más zonas y de mayor magnitud.
De hecho, desde hace años ya se habla de olas de calor marinas, es decir, a extensiones amplias de los océanos donde las anomalías pues, pueden superar 3, 4, 5, hasta 6 grados los valores promedio. Y esto está ocurriendo en diferentes lugares del mundo y además hay una clasificación ya estándar para calificar el grado o la magnitud de una ola de calor marina. En el año 2023 ocurrió algo realmente excepcional y seguimos ahí. Hubo un escalón en la temperatura de la superficie del mar y de repente, por una serie de factores no todavía bien entendidos, algunos naturales como el fenómeno del Niño, pero otros no, la temperatura de repente, a partir de la primavera de ese año, antes de que entrara en escena el Niño, se disparó y no ha vuelto a los valores más o menos que estaba llevando, que ya había una tendencia al alza, sino que se ha mantenido ahí arriba durante todo ese año y sigue en la actualidad bastante por encima. Os voy a poner ahora la gráfica para que veáis del Atlántico Norte en este caso, eliminando los datos del 2020 al 23, al 22, perdón, o al 23, perdón, y viendo en rosa cómo se comportó la temperatura superficial del Atlántico Norte el año pasado, 2024. Esa curva que aparece ahí arriba nos marca el escalón con respecto a los valores normales que tenía la temperatura en el Atlántico hace 3 o 4 años y de ahí para atrás. Esto es algo extraordinario y esto explica muchas de las cosas y fenómenos que estamos observando. Habréis visto hace poco como una de estas borrascas que nos han afectado pues ha tenido un proceso de ciclogénesis nunca antes documentado desde que hay registros fiables de satélite, casualmente cruzando, después de un desalojo de aire frío en Norteamérica, una zona de anomalías cálidas en el Atlántico Norte. El hecho de que las aguas del mar, y en este caso del Atlántico u otros océanos, estén permanentemente ya por encima, con temperaturas por encima de lo normal, está alterando los propios procesos de la dinámica atmosférica, en este caso la formación de borrascas, de ciclones, de huracanes, etc. Esto es muy fácil de entender. Si cada vez tenemos más calor acumulado en la superficie de los océanos, incluso ya transmitiéndose bastante abajo, tenemos en esa parte superficial de las aguas más energía disponible para esos fenómenos meteorológicos que de manera natural se forman sobre la superficie oceánica. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Fenómenos meteorológicos extremos, que siempre los ha habido, pero con una mayor frecuencia y con una mayor intensidad. Antes comentabas que no había habido antes una dana parecida en intensidad. Esta ha batido algunos récords de intensidad, pero por ejemplo no de lluvia acumulada. Pero ha sido excepcional por distintas circunstancias. Ahora tenemos una probabilidad mucho mayor de que cualquier fenómeno de los que ya conocemos, llamémoslo dana, llamémoslo tormenta de verano, llamémoslo borrasca, desarrolle fenómenos en torno a ese sistema más extremos, rachas de viento más intensas. Por eso se están batiendo tantos récords, no solo de temperatura. La dana de Valencia no solo dejó esa barbaridad de lluvia muy concentrada en esa zona, generó vientos huracanados, generó tornados, extendió su radio de acción no solo al Mediterráneo, a zonas del interior, de Tours, Albacete, Golfo de Cádiz, Huelva, Cádiz, Sevilla. Eso también fue la dana. Lo que pasa que, evidentemente, la magnitud de lo que ocurrió en Valencia por las consecuencias tan trágicas que hemos visto, pues es, digamos, el foco de atención y donde realmente fue lo más extraordinario. Pero la dana no fue solamente eso, ni fue solamente un día, fue una dana que aguantó 5 o 6 días como tal. Es decir, más extremo, más intensidad. Estamos yendo ahí, ¿eh? Mares más cálidos, más contenido de vapor de agua en la baja atmósfera, más agua precipitable. Llega una borrasca que sin ese vapor extra deja en un lugar 50 litros por metro cuadrado, con el vapor extra nos deja 100 o 150 o 200. Por eso nos escucháis hablar a veces a los meteorólogos de ríos atmosféricos, vórtices polares. Son expresiones que no es que estén inventadas, es que son elementos del puzzle, por así decirlo, del mecanismo atmosférico, que cada vez están dando lugar más a esos extremos meteorológicos.
Hasta hace poco, cuando hablábamos de cambio climático, nos centrábamos en la subida de la temperatura. Era el principal impacto. Está subiendo la temperatura. Está el efecto invernadero, por ese exceso de CO2 y otros gases invernaderos, está provocando que suba la temperatura. Pero no estaba claro cómo esa subida de la temperatura estaba empezando a afectar a la propia dinámica de la atmósfera. Y ahora empezamos a verlo claro por cómo estamos viendo que se está comportando. Pensando en nuestro entorno más cercano, nuestro entorno geográfico, este tipo de patrón, que es un clásico en meteorología, una situación en omega, la omega mayúscula de la letra griega, se está dando cada vez con mayor frecuencia en nuestras latitudes medias de nuestro hemisferio. Esto en meteorología es lo que llamamos una dorsal cálida, una entrada de aire subtropical cálido que puede llegar más o menos arriba de latitud y está flanqueado a los dos lados por dos entradas frías que serían, pues, para que lo entendamos, dos borrascas o dos danas. ¿Qué está pasando ahora con este patrón? Por un lado, que estas ondas están siendo cada vez más acusadas, mayor amplitud. Las dorsales se meten muchas veces hasta Escandinavia. Por eso a veces escucháis que en Estocolmo están con 25 grados en el mes de abril. ¿Cómo puede ser eso? Porque estas dorsales no se quedan en Canarias o en la península, suben más arriba. Y también las famosas danas. Siempre ha habido descuelgues de aire frío, pero con un patrón que se repite cada vez más, es más frecuente que una dana de estas esté por esta zona o por esta zona. Y es lo que estamos viendo. Y además las danas llegan como muy de repente, son descolgamientos muy bruscos de aire frío pegadas a las paredes de esa gran barrera de altas presiones que es la dorsal cálida. ¿De acuerdo? Consecuencias, lo veis ahí en inglés, todos seguramente sabéis lo que pone, olas de calor asociadas a las dorsales cálidas, ya no solo en verano, ya hay momentos de primavera y otoño que se pueden dar perfectamente temperaturas disparadas hacia arriba, o inundaciones catastróficas asociadas a esos descuelgues de aire frío, muchas veces ligados a danas, como lamentablemente vimos este año pasado aquí en nuestro país. Hablamos ya de domos de calor extremo en meteorología. Domo, cúpula, zona de altas presiones, donde el aire se recalienta y se llegan a alcanzar temperaturas cercanas a 50 grados en la zona subtropical, ya pegada a la zona mediterránea en nuestro caso. Esas dorsales tan elongadas y tan persistentes provocan subidas de temperatura hasta ahora pocas veces vistas. Ya no hablamos de 40 grados, ya hablamos que en las olas de calor del Mediterráneo se acercan a 45 las máximas, y si nos vamos a una zona como por ejemplo Oriente Próximo, en torno a 50 grados, o en el Sáhara. El problema de las sequías repentinas. Sequías no es algo nuevo, las hemos tenido siempre, pero ahora, en cuestión de poco tiempo, precisamente por esas anomalías cálidas que están casi permanentemente encima de nosotros, un periodo no muy largo en el que ha llovido poco o nada, se convierte rápidamente en una sequía. Esto es algo que se está observando cada vez más. Por ejemplo, la última sequía grande que hemos tenido, aunque hay zonas de España todavía con sequía, llegan lluvias por el Atlántico y parece que ya la situación está bajo control. Sin embargo, basta con que tengamos unas cuantas semanas o algún mes con unas anomalías importantes de temperatura para que se acelere la evaporación del suelo, se reseque y estemos de nuevo en una situación bastante crítica, sobre todo pensando en eso, en la actividad agrícola, los cereales, por ejemplo. Y esto tiene un alto coste económico para un país como el nuestro, que todavía, pues, a nivel de producción primaria de agricultura es alto. También lo habréis observado, cada vez tenemos más días de calima. ¿Por qué? Porque justo con esa configuración, cada vez las danas que se descuelgan al oeste de la península nos meten más aire del sur procedente del norte de África, que además está con sequía y libera más cantidad, aunque no sea justamente la zona desértica, más cantidad de polvo. Por lo tanto, más sequías ya no solo en Canarias, que eran relativamente habituales por la cercanía con el Sáhara, sino en la península, incluso llegando a algunas zonas de Europa. Impactos en la salud, impactos en el turismo, etc. Y situaciones como la dana. Lo que os he dicho antes, una dana excepcional por la intensidad
que llegó a alcanzar la lluvia en esa zona donde tristemente ocurrió la gran tragedia, ¿no? Al margen de la excepcionalidad meteorológica de ese episodio, hubo una serie de circunstancias que se tendrán que estudiar y analizar a fondo porque han fallado cosas. La comunicación a los ciudadanos. Muchas personas no eran conscientes, punto 1, de que vivían en una zona inundable. Esto es algo que se tiene que cambiar en nuestro país. Si yo ahora os hago una pregunta uno a uno, ¿me sabríais responder con seguridad? ¿Vive usted en una zona inundable? ¿Vive usted en una zona inundable? Seguramente alguno no lo sabéis, y probablemente sí. Cada uno tendríamos que saber si donde vivimos es una zona vulnerable a ser inundada si hay una lluvia intensa, porque puede haber un desbordamiento de un río o arroyo cercano. Eso, en un país como el nuestro, que está sometido a este tipo de fenómenos y que, como estoy contando, eso va a ir a más, tendría que ser asignatura obligatoria desde que vamos al colegio. Y ya cuando tuviéramos la edad adulta seríamos muy conscientes de los riesgos en los que estamos y que tenemos que asumir y que tenemos que saber gestionar bien cuando nos avisan de que puede ocurrir eso, una lluvia muy intensa en un sitio, ¿no? La gente se ha llevado las manos a la cabeza porque nadie les avisó y no llovía apenas, en donde realmente llegó toda la barrancada de la zona interior de Valencia. Pero el problema es eso, es que hay miles y miles de personas, millones, se estima que 3 millones de personas en España viven en zonas inundables, ¿no? Bueno, hecha esta radiografía, cosas que imagino que pues tampoco os he contado nada que no sepáis, ¿qué puede pasar en los próximos años? Vamos un poco ya a tener una cierta visión de futuro con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son los modelos predictivos, lo que conocemos, que no es poco, del sistema climático, que es, como también apuntaba al principio, complejo y que exige pues seguir investigando, ¿no? Bueno, para pensar en proyecciones climáticas tenemos que pensar en el IPCC como principal referencia. El consenso científico se resume en estos informes. Cada 7-8 años publica ese panel de expertos de Naciones Unidas. En su último informe del año 2021-2022, pues pensando en proyecciones a futuro, se plantean hasta 5 escenarios de emisiones distintos posibles, de más o menos emisiones, y en función de eso se establece cómo puede evolucionar la temperatura, cómo puede evolucionar la precipitación y otras variables de interés. En el caso de la temperatura, todos los modelos, sin excepción, que utilizan los expertos del IPCC, apuntan a que va a seguir subiendo. La diferencia entre que el escenario futuro de emisiones sea de más o menos emisiones es por qué curva irá evolucionando la temperatura en los próximos años. Y la verdad es que tiene pinta mal la cosa, porque la única esperanza que tendríamos si redujéramos drásticamente el CO2, las emisiones y muchas más cosas, sería movernos a fin de siglo por las curvas azules, bajas o muy bajas emisiones. En ese hipotético escenario podríamos llegar a estabilizar la temperatura a final de siglo en torno a 1,5 grados, que es lo que subió la temperatura en promedio el año pasado. Pero todo apunta a que la evolución actual, si no hay grandes variaciones, se nos va a ir a las curvas o la naranja o la roja inferior, sino la superior. Y eso es terrible, pensar en que dentro de 70 años la temperatura actual en la Tierra sea 3 o 4 grados superior a la que tenemos ahora, con los impactos que estamos viendo que ya se están produciendo. Cada medio grado que sube la temperatura promedio global se multiplican exponencialmente la magnitud de los impactos, y esto es algo que tenemos que entender. Parece que 1,5 grados no es mucho menos que 2 grados, pero en ese medio grado de diferencia hay una cantidad de energía tremenda pensando en toda la Tierra. Además hay diferencias regionales, habrá zonas que con una subida global de 2 grados subirá la temperatura a 4 grados. Lo estamos viendo en el Ártico, por ejemplo. En el Ártico la temperatura en promedio está siendo 3 grados por encima de los valores preindustriales. Aquí en España estamos en torno a 1,5 grados, algo más, y en algunas zonas están por debajo de ese valor, es decir, que hay diferencias regionales. Y el problema es que ese calentamiento global, esa subida de la temperatura, como pongo aquí, se está acelerando. Cuando, por ejemplo, teníamos la serie de temperaturas, de anomalías, hasta el año 2000 y proyectábamos al futuro, veíamos que el 1,5 grados se alcanzaría más o menos en 2040-2041.
Cuando la serie ya la hemos prolongado hasta la época actual, hasta el año pasado, con el máximo, ahora la proyección del 1,5 grados nos lo marca a 2030. Estabilizada la subida a 1,5 grados, porque ya se ha alcanzado el año pasado, pero se supone que ahora va a haber variaciones y que habrá momentos en los que baje. Pero estabilizada el 1,5 grados en 2030. Estamos hablando de 5 años para ya estar ahí, en lo que estaba puesto en el Acuerdo de París como objetivo para final de siglo. Con esto lo que os quiero intentar explicar es que estamos en un punto realmente peligroso, porque si no hemos conseguido ahora mismo amortiguar un poco la temperatura y estamos por encima, nos hemos comido una década por encima de lo que estaba proyectado, pues claro, si no tomamos medidas urgentes, cuando llegue 2030 con la temperatura que haya, seguramente que los 2 grados ya estarán más o menos a la vuelta de la esquina, poco más de mitad de siglo, ¿no? Y la precipitación, que es una variable también que nos debería importar mucho, pues tampoco son nada halagüeñas las proyecciones que plantean los modelos del IPCC para nuestra región, la región mediterránea, porque vemos que en cualquiera de los escenarios, del de bajas emisiones al de altas, toda esta zona del Mediterráneo aparece con déficit de precipitación. En el mejor de los escenarios, pues tendríamos entre un 10 y un 20% seguramente de menos lluvias al cabo del año, aunque el problema no es tanto eso, sino ese comportamiento que está empezando a mostrar la lluvia con esa irregularidad que hace que, por ejemplo, en Turís, que fue donde el día de la Dana cayeron 800 litros por metro cuadrado, desde el 1 de enero hasta el 28 de octubre, hasta el día antes de que llovió esa barbaridad, apenas habían caído 200 litros por metro cuadrado. Y de repente ese día entraron 800. Esa es la manera en la que en muchos sitios, sobre todo en el Mediterráneo, pero también en otros sitios, se está empezando a comportar la lluvia. Y esto es muy malo, que el reparto de lluvia sea tan irregular, que llueva tanto en tan poco tiempo y que luego haya periodos muy largos de sequía. Porque eso, pues para la actividad, por ejemplo, agrícola, realmente es muy difícil de gestionar. Además, el IPCC ha llamado al Mediterráneo un punto caliente del cambio climático. Es una zona especialmente vulnerable por cómo está subiendo la temperatura del mar, del aire, etc. Y por rematar un poco todo esto, pues además los expertos nos están avisando de que puede haber sorpresas en este complejo sistema climático que hay en la Tierra. De repente puede dispararse la espita en un lugar determinado, un colapso de hielo en una zona como Groenlandia, la Antártida, la tendencia que se está viendo allí, y que eso desencadene una serie de procesos o mecanismos de no retorno que nos lleve por territorios desconocidos. Habréis oído hablar un poco del colapso de la AMOC, el posible freno o ralentización de conglomerados de corrientes oceánicas del Atlántico Norte, y alguna simulación numérica ya está planteando un escenario regional de enfriamiento muy grande en el norte de Europa para quizá la segunda década del presente siglo. Hay incertidumbres, pero está claro que pueden ocurrir cosas extraordinarias, incluso de signo contrario, en ese contexto de calentamiento global en el que nos movemos y nos seguiremos moviendo en los próximos años. Bueno, pues dicho esto, ya para terminar mi intervención, la pregunta que nos deberíamos hacer es si vamos a ser capaces, los seres humanos en general, de reaccionar a tiempo ante todo esto que está empezando a ocurrir, ¿no? Y a la vista de lo que la gente hace, pues creo que andamos como muy despistados. Estamos ahí mirando el móvil, un poco como ajenos de lo que nos dicen esta gente que da charlas de cambio climático, que siempre están con la misma cantinela de lo que se va a calentar la Tierra y tal. Nosotros a lo nuestro, ¿no? Pero claro, estar a lo nuestro implica que estamos perdiendo un tiempo precioso para reaccionar, ¿no? Hablo en general, toda la población. ¿Qué hay que hacer? Básicamente dos tipos de medidas. Medidas de adaptación urgentes, porque esto está yendo muy rápido y o tomamos esas medidas o vamos a sufrir las consecuencias todavía mucho más del cambio climático, ¿no? Y para adaptarnos al cambio climático hay que hacer inversiones importantes. Una parte importante del PIB de un país se tiene que dedicar a eso. Hasta ahora no era tan necesario, ahora sí. Tenemos que proteger costas, tenemos que adaptar nuestras ciudades a la nueva realidad del clima. Aquí en Tres Cantos, imagino que el mes de julio y agosto, igual que en Madrid, yo vivo aquí al lado, pues hay años que ya empieza a ser bastante difícil moverse por la calle, pues una parte importante de un día de verano, ¿no?
si eso va a más, pues habrá que tomar medidas, habrá que invertir en que nuestras ciudades sean más verdes, etcétera, unas políticas claras en ese sentido e inversiones importantes, porque si no, el impacto en la salud, en la mortalidad cada vez será mayor. Y luego, por supuesto, las medidas de mitigación, intentar que no siga creciendo la temperatura alimentando ese calentamiento global con las emisiones, ¿no? En este sentido, cuando pongo de abajo arriba, es algo que tiene que empezar a partir de nosotros, aunque al final nosotros pues somos los que en una sociedad democrática se supone que elegimos a nuestros gobernantes, pero tiene que haber una masa crítica social de acciones para que al final las personas que nos gobiernen estén en sintonía con lo que nosotros sentimos que hay que hacer. No es solo que nos obliguen a movernos en bicicleta por ley, tiene que salir de nosotros hacer ese tipo de cosas dentro de las posibilidades de cada uno y de la realidad de cada uno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esta es la clave, hay que reducir urgentemente las emisiones. Claro, esto implica cambios muy profundos en nuestra propia sociedad, ¿no? Y esa es la dificultad, ¿no? Hay una fiebre consumista compulsiva a nivel mundial que mueve muchísimo dinero en todo el mundo y sobre todo que tiene un impacto creciente a nivel de emisiones y de otras muchas cosas en el medio natural. Y eso, si no lo frenamos desde cada uno de nosotros individualmente hasta ya un nivel colectivo, si no ponemos freno a eso, pues va a ser muy difícil que consigamos que la curva de evolución de la temperatura se vaya al color azul, como os he puesto antes, ¿no? Esto nos obliga a replantear lo que sería una senda de decrecimiento. Y aquí pongo la palabra que para muchos pues, se le hace estallar la cabeza. Decrecimiento. Nos está diciendo este hombre que decrezcamos, ¿no? Que no consumamos más, ¿no? Y no es eso exactamente. Un decrecimiento racional en base al conocimiento que hay del clima y lo que estamos viendo que está pasando implica hacer las cosas de otra manera. No dejar de crecer, pero hacer las cosas de otra manera. Porque desde luego por la senda que estamos ahora mismo, pues esto va a ir cada vez peor. No vamos a ser capaces de reducir las emisiones. Y mucha gente confía en la tecnología. Bueno, pues conseguiremos una tecnología que atrapará carbono de la atmósfera y podremos seguir igual. Cambiaremos nuestras fuentes de energía y da igual porque serán renovables. Pero no. O sea, esto es un problema de echar números. Y aquí tengo a un señor ingeniero a mi lado que de echar números sabe mucho. 8.200 millones de personas. Distintas realidades, el primer mundo, tercer mundo, países en desarrollo como China e India, que son ya la mitad de la población mundial, 4.000 millones, o 3.000 y pico. Claro, el problema es eso. Si ese modelo que hemos desarrollado de crecimiento lo seguimos estirando a costa de seguir esquilmando recursos naturales, de seguir emitiendo, evidentemente, más gases a la atmósfera, pues al final va a ser imposible conseguir un objetivo de reducción de la temperatura y esquivar un escenario peligroso, ¿no? Por lo tanto, cuando escuchéis hablar a alguien de decrecimiento, pues por lo menos reflexionad sobre ello. Haced un examen de conciencia de cada uno de vosotros de lo que hacéis, si se pueden hacer cosas un poco distintas. Estoy seguro de que sí. ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Desde cosas en el día a día hasta cosas que podemos plantearnos a veces pues a la hora de movernos, consumir alimentos, vestirnos. Mucha gente cuando planteas esto te comentan, claro, pero nos estás pidiendo a los ciudadanos de a pie que hagamos sacrificios y sin embargo pues hay gente en este planeta que lejos de hacer sacrificios consume un orden o dos órdenes de magnitud más que tú y su huella de carbono es enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo yo que hacer cosas permitiendo lo otro? Bueno, todo está mal, pero desde luego que cada ciudadano tiene una responsabilidad pequeña, pero una responsabilidad en esto, porque en esto estamos todos implicados, los que más consumen y los que menos consumimos. De manera que desde pequeños detalles en tu casa, en la eficiencia energética, en lo que gastas, en lo que consumes, hasta cosas más ambiciosas. Por ejemplo, por mi actividad, yo me muevo, viajo bastante y hay veces que tengo la opción de hacerlo en avión. Me ofrecen esa opción. Y ya desde hace años, pues yo valoro si realmente me merece la pena ir a Santander en avión o no. A veces
echas las cuentas y el tiempo que te vas a ahorrar seguramente que son varias horas. Pero bueno, ¿me compensa realmente irme a Santander hoy en avión y volver mañana en avión? ¿O me cojo mi coche, o me cojo mi tren, o me cojo...? En fin, son tipo de reflexiones que tienes que hacer y plantearte que ese cambio, pues, al menos puede contribuir un poquito, que va a ser una minucia, pero si al final somos muchas las personas que planteamos eso, pues se notará, ¿eh? Y sobre todo, si esa masa social cada vez es más grande, se supone que hay más probabilidades de el gobernante que dirija este país esté en consonancia con esa manera de actuar, ¿no? Bueno, pues por terminar, insisto en la autoprotección. Esto no es una cosa baladí. Antes se hablaba mucho de la mitigación, pero se está comprobando que aunque adoptemos medidas de mitigación, llegamos tarde. Tenemos que autoprotegernos porque las próximas 2 o 3 décadas la magnitud de los impactos va a ser mayor y por lo tanto sin esas medidas de adaptación será traumático el tema si no nos adaptamos, ¿no? Una frase que siempre digo en todas las charlas de cambio climático, que es esta: estamos ante el mayor reto al que jamás nos hemos enfrentado la humanidad. Ha habido cosas muy grandes, muy gordas, pero nada como esto, porque es global. Cuando hubo una guerra mundial terrible, ojalá no la veamos otra vez, era una guerra mundial, pero en muchas zonas del mundo ni se enteraron de que había una guerra. El cambio climático es algo que ya se está viendo en cualquier rincón del mundo. Da igual que nos vayamos a la Antártida, luego a lo mejor Jerónimo habla de eso, la señal está ahí. En algunos sitios, de luego, que es marcadamente obvia, ¿no? Y bueno, siempre que hablamos de estos temas, pues tendemos un poco a agachar la cabeza y que no nos gusta escuchar cosas como las que os he contado. Pero también esto es importante que nos quede grabado. No necesariamente un cambio en nuestro modo de vida tiene que ser un cambio a peor. Hay que afrontar este reto del clima, del cambio climático, como una oportunidad, no una amenaza. Hay cosas que pueden ser terribles si todo evoluciona, como os he dicho, que ponen esas curvas. Pero hay una oportunidad para transformar muy profundamente nuestra sociedad y que ese futuro, aunque tenga unos impactos mayores a nivel climático, pues no sea ese futuro apocalíptico que nadie quisiera ver. Bueno, pues muchas gracias y doy la palabra a Jerónimo. Buenas tardes y muchas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena por la invitación a hablar de estos temas. Universidad de la que soy socio, se dice, o estudiante, soy socio como tricantino, y aparte de esto me alegra mucho intervenir en combinación con José Miguel Viñas, que nos conocemos hace años y llevamos tiempo sin vernos, y es un excelente, como habéis visto, aparte de físico de la atmósfera y meteorólogo, comunicador también en estos temas, y me alegra mucho compartirlo contigo y luego en las respuestas. Y voy a hablar pues del mismo tema, lógicamente desde una perspectiva complementaria. Quiero empezar diciendo esto, que a veces lo utilizan los negacionistas del cambio climático como para decir que no hay cambio climático, es decir, que es uno más en la historia de la Tierra. Y eso es verdad. En la Tierra, desde que hay atmósfera, el clima, que por definición es una media, es variable, pues hay cambio del clima, y no solo del clima, de que haya habido más hielo, menos hielo, de que el nivel del mar ha estado más de 150 metros más alto que ahora en el Cretácico, hace millones de años, casi 500 metros más alto que ahora en el Cámbrico. El mar ha estado aquí, en Madrid, esas calizas de Soto del Real o de Torrelaguna se han depositado en el mar. La Tierra ha pasado de todo a lo largo de sus 4.600 millones de años de antigüedad. Es decir, que eso es verdad, la Tierra es un planeta dinámico, y en el pasado el clima, pues ha habido momentos, como se veía ahí, que la Tierra ha llegado a ser una bola de hielo a finales del Precámbrico, momentos en que no ha habido hielo en la Tierra.
y como decía que el nivel del mar ha sido muy distinto, incluso ahora que estamos aquí está la actualidad, ¿no? Y esto va hacia atrás, estos son millones de años, por aquí estaría el Cretácico, los dinosaurios, etcétera, de aquí para atrás. Estamos en un periodo relativamente frío en la historia de la Tierra, en el Cuaternario. Por aquí, en el Eoceno, el Paleoceno, las temperaturas eran mucho más altas. Todo el Cenozoico ha tenido una tendencia al enfriamiento, con saltos bruscos, como este de aquí, hace unos 37 millones de años, que es cuando empezó a haber una glaciación de tamaño continental en la Antártida. En el Ártico tardó mucho más en formarse un espesor de hielo considerable, y el Cuaternario se ha caracterizado por la alternancia de fases frías y cálidas, glaciares, interglaciares. Por eso, no lejos tenemos paisajes glaciares, como en Peñalara, como en Gredos, aquí vemos la laguna de Gredos y un circo excavado por el hielo. En Nueva York, donde en el Central Park pues estuvo ocupado por el hielo. Estos bloques erráticos los ha traído el hielo, es de una roca que no existe en centenares de kilómetros a la redonda de Nueva York, y la vemos allí depositada porque la trajo el hielo, y cuando se fundió el hielo pues se quedó allí. O el valle de Yosemite en California, un granito durísimo que ha excavado el hielo, este valle en forma de U, en tiempos del pasado, remotos desde luego, pero según nos vamos acercando también ha cambiado el clima. La última glaciación, cuando ese hielo estaba en Gredos había lenguas hasta de una quincena de kilómetros, 20 kilómetros de hielo, de una treintena de kilómetros en los Pirineos. Eso era hace unos 20.000, 30.000 años aproximadamente. Posteriormente a eso, a finales de ese último máximo glaciar, entramos en una etapa que se conoce como el Holoceno, ya posglacial, los glaciares ya en claro retroceso, y desde hace 11.700 años se entra en lo que se llama el Holoceno, ¿no? Donde también ha habido momentos cálidos. Aquí vemos una media de 15 grados centígrados de temperatura media en la Tierra, que es aproximadamente la que tiene el planeta en su conjunto, y ha habido momentos por encima de óptimos climáticos en la época romana, por ejemplo. Por eso el Imperio Romano tuvo esa expansión, era un clima benigno, ¿no? El óptimo climático medieval, asociado al cual vinieron esas epidemias, la peste negra, esos enormes problemas sanitarios en la insalubridad de la época, que reflejan estas pinturas, ¿no? que conocemos en el Prado en este caso. Al que siguió una etapa fría, siglo XVI al XIX aproximadamente, que se conoce como la pequeña edad del hielo, a la que corresponden muchas de las pinturas que existen en el mundo, esto es de la escuela holandesa en Ámsterdam, con los ríos en Holanda congelados. En esta época el Turia se lava en Valencia. El monasterio de Silos tenían frío los monjes y tapiaron el claustro. Era una etapa fría que duró hasta el siglo XIX, no hace tanto. Y luego entramos en la época más cálida actual. Incluso si lo miramos con esta perspectiva un poco más amplia, ya dentro del Cuaternario, del Pleistoceno, aquí vemos 800.000 años, ¿no? Aquí está la actualidad y estamos en un momento cálido con valores disparados. La gráfica roja corresponde a valores de CO2, ¿no? Y la gráfica azul a temperaturas. Entonces vemos que ha tenido a lo largo de 800.000 años, y ahora veremos por qué se conoce esto tan en detalle. Ahora estamos en una etapa cálida, como hubo otra unos 100.000 años antes, y otra, y otra. Aquí vemos 8 ciclos de etapas interglaciares, cálidas, con menos hielo, y otra sucesión de etapas glaciares frías, la última de las cuales fue hace 20.000 años. Entonces, si uno ve esto, claro, desde aquí no había humanos, aquí no había transporte, no había vehículos, no había emisiones provocadas por los humanos. Pues entonces estamos en una etapa más, y da igual. Y vamos a ver, a comentar por qué esta etapa tiene diferencias con las anteriores. No voy a volver a incidir en lo que ha explicado muy bien José Miguel, de lo que ha pasado desde la Revolución Industrial, desde finales del siglo XIX, en esta gráfica que ya hemos visto varias veces,
y que nos lleva a valores cerca de 1,5 grados de subida, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, cuando esto se ha intensificado. Pero hay muchos otros indicadores que indican cambios en las últimas décadas. Aquí se ve que muchos de estos empiezan en 1900 hasta la actualidad, en 1900, y estos en 1950. Pero en general, unos se refieren al hemisferio norte, esto al Ártico, esto al conjunto del planeta, esto también es global, pero vemos que la cantidad de nieve pues, tiene una tendencia a irse reduciendo. La superficie de mar helado en el Ártico se ha reducido drásticamente. Como ha dicho José Miguel, el calor del océano es creciente a nivel global. El nivel del mar, que ahora vamos a ver más en detalle, lleva una tendencia creciente acelerada además. El CO2 en la atmósfera, ya lo hemos comentado, y cómo el mayor sumidero de CO2 natural que hay en el mundo, que es el océano, y sobre todo los océanos fríos. El océano alrededor de la Antártida es donde más CO2 se absorbe, pues se va acumulando evidentemente, con lo cual aumenta la acidez del océano. Disminuye el pH, que quiere decir más ácido el océano, y es un tema de enormes consecuencias para los organismos marinos, para los esqueletos de los peces, para las conchas, tienden a disolverse si ocurre esa situación, y luego comentaremos más detalles. Bueno, muchos de esos cambios que lo diferencian de otros anteriores no tienen precedentes. Con esta información derivada del último informe del IPCC también vemos que hay muchos aspectos que se están produciendo de una manera acelerada sin precedentes desde hace años. Por ejemplo, la subida global de las temperaturas en la superficie de la Tierra no tiene precedentes desde esa época romana, al menos, lo sabemos bien, de hace 2000 años. Las subidas del nivel del mar en los últimos 3 años no se habían producido por las tasas recientes. La temperatura de la superficie marina es mayor que lo que ha sido en los últimos 11.000 años. La acidificación del océano es inusual en lo que ha sido en los últimos 2 millones de años. Ese contenido de calor en el océano no tiene precedentes en 18.000 años. La fusión glaciar, al menos en 2.000 años. La superficie de hielo marino en el Ártico a final del verano, pues en 1 milenio. Y este otro gráfico, conectado con el anterior, las flechas están en los mismos sitios aquí que aquí. Las flechas rojas indican que el mayor responsable es la influencia antrópica, lo que los humanos hemos producido. Cuando está en amarillo las flechas, es que los humanos contribuimos, pero no somos el mayor responsable, porque también existen causas naturales. Y vemos que todos estos que he detallado, todos estos elementos, están con flechas rojas, en lo que han subido o en lo que se han reducido, la cantidad de hielo, etc. Es decir, que los humanos, la acción humana, es el principal, que no quiere decir el único, pero sí el principal. Incluso está estimado hoy en día, con muchos datos cada vez más fiables, en qué medida somos responsables los humanos. Porque si no hubiera humanos en la Tierra ahora mismo, no estuviéramos provocando emisiones, estaríamos también en una etapa interglacial. Tocaría más calor que hace 20.000 años en una tendencia creciente. Tocaría el nivel del mar alto, porque sería así, no estamos en una época glacial. Pero a eso, que sería así, le hemos sumado nuestra acción, nuestras emisiones. Y el resultado viene a ser que la acción humana es 3/4 partes de lo que han aumentado, lo que esta gráfica indica, y una de esas 4 partes son las causas naturales. Y esto es relativamente fiable porque sumando lo natural y lo antrópico nos da el mismo resultado, como vemos, que lo que dan las observaciones, las medidas de satélite, etc. Y sin entrar en detalles, y volviendo al último informe del IPCC y a los anteriores, porque este ha venido a corroborar en un grado más lo de los anteriores, entre las muchas cosas que indico estas porque nos van a llevar a lo que voy a hablar más, pues que la atmósfera y el océano se han calentado, que el volumen de hielo y nieve ha disminuido, que el nivel del mar ha subido, que el CO2 que existe en la atmósfera no tiene precedentes en este tiempo, y una confirmación que la ONU y sus paneles, en particular el IPCC, no dejan de
reafirmar que la acción humana es la preferente en estas cuestiones, no la única, repito. Y esto, que lo ha mencionado José Miguel de pasada, nos hace ver aquí, desde 1970 a 2019, 50 años, vemos que ese aumento de temperaturas no es uniforme. Vemos que los colores más oscuros, que indican más calentamiento, están aquí concentrados en las altas latitudes del hemisferio norte y aquí en algunas partes de las altas latitudes del hemisferio sur. Y aquí en más detalle, aunque es para otros años, también 50, vemos que la media esa en la que está el calentamiento, en esta época estaba entre medio grado y 1 grado, está en diversas regiones, que nosotros estamos en una zona que se ha calentado por encima de esa media, pero que hay sectores, aquí vemos Siberia, estas zonas de Canadá, Alaska, etc., esta zona de la Antártida Occidental, la península antártica, que se han calentado hasta 4 veces más, 5 veces más que el conjunto del planeta. Y eso nos lleva a la importancia de estas regiones y al hielo, a esos lugares donde se acumula la mayor cantidad de hielo, sobre todo la Antártida. Vamos a ver que hay mucho más hielo que el Ártico. El Ártico es un océano rodeado de continentes. Esto es el mar helado, tiene poco espesor, pero Groenlandia sí tiene más de 3 kilómetros de grosor de hielo, y es hielo sobre materiales continentales. La Antártida, en cambio, es un continente rodeado de océanos, en parte helados. Y volviendo al IPCC, esas predicciones que tiene con sus rangos de error nos lleva a que, si no se actúa, a finales del siglo XXI, la temperatura media global, esa que ya ha subido 1,5 grados, podría estar en el doble, el triple de ello. Incluso esta línea de aquí abajo es la que indica este escenario si se cesaran ahora mismo todas las emisiones, si ahora se parara el transporte mundial, las calefacciones, dejáramos de emitir, este siglo en el que ya estamos y los siguientes al menos, seguiría subiendo la temperatura por lo ya emitido. Y esa subida es lo que el IPCC y en particular el Acuerdo de París reafirmó en 2015, marcar un límite de seguridad que al principio se habló de 2 grados, que luego se bajó a 1,5 grados, y eso equivale a que en la atmósfera no haya más de 400 partes por millón de CO2. En la actualidad estamos en 420, y uno se pregunta, claro, ¿y esto es mucho? ¿Es poco? En el pasado había lo mismo, había más. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Y por qué el Acuerdo de París puso esas cifras y no 1,7 o no 3 en vez de 2? Esto es por varios motivos, pero uno muy importante es que 1,5 o 2 grados, como tú has apuntado, es un umbral a partir del cual hay riesgo considerable de que se produzca una gran pérdida de hielo en la Antártida. Aquí lo vemos, si la temperatura no sube de 1,5 grados, esto ya es donde estamos actualmente, el siglo XXI, el XXII, etcétera, hasta el año 2500. El nivel del mar, los modelos, que repito cada vez son más fiables y publicados a partir de datos mejores y en medios acreditados, indica que el nivel del mar, incluso con esta perspectiva de unos siglos, no subiría más de 1 metro probablemente. Si pasamos de 2 grados ya la temperatura, estaremos por encima de unos 3 o 4 metros de subida del nivel del mar. Y si no se hace nada en esos escenarios que José Miguel ha marcado, se podría llegar en los próximos pocos siglos a subidas por encima de 5 metros, incluso por encima de 10 metros en esta perspectiva. Lo cual evidentemente tiene unas consecuencias muy grandes, más que para el planeta, porque a veces se dicen esas frases que yo creo que contribuyen no a reforzar la importancia del cambio climático, estas frases catastrofistas, no se va a acabar la vida en la Tierra en la vida no se va a acabar, ni nos vamos a extinguir los humanos así. Al planeta le da lo mismo que el mar esté 50 metros más alto o más bajo. El problema es para la humanidad, para los sistemas económicos, para la población, para las enfermedades que tendrán otro alcance, pero eso hay que decirlo claro, porque a veces algún defensor del cambio climático
del lado que yo estoy, como ya notáis, se le va la mano un poco y dice, hay que parar todo porque se va a acabar la vida en la Tierra. Eso no va a pasar, en la Tierra se han extinguido especies y se seguirán extinguiendo, entonces eso hay que mirarlo en una perspectiva real. Hablando del nivel del mar, aquí veis, son periodos de 5 años estos, y aquí se ve lo que ha subido cada 5 años y cómo se ha ido acelerando el incremento de subida. Hasta aquí 12,5, aquí 22,6, 38,8, 53, 72, es decir, esto va en una tendencia creciente. A veces pensamos que la subida del nivel del mar es solo debido a que se funde el hielo, y entonces aporta agua líquida en Groenlandia, etc. Pero no es así, la dilatación térmica del océano es una contribución que puede estar por encima del 40% de lo que sube el mar. Es decir, no es solo un tema de aportar agua líquida por el hielo, es también ese efecto de calentamiento. Y esta subida del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles, más evidentes y que nos puede ocasionar muchos problemas. Y a veces se mira también este tema de que suba el mar como un problema en la línea litoral, es decir, que se me va a inundar la casa que está al lado de la playa, se va a quedar sin playa. No, el nivel del mar tiene una trascendencia muy grande porque en el mar desembocan los ríos, es el nivel de base de los ríos. Si el nivel del mar sube, esa acción cambia todo el perfil de equilibrio del río y se traslada tierra adentro. Los ríos tienden a desbordarse ante unas mismas situaciones. Por eso cuando vemos en los ríos que hay terrazas fluviales, ¿no? Están escalonadas a los lados de los valles, responden a momentos en que el nivel del mar el nivel de base estaba en otra posición. Si ahora baja el nivel del mar, los ríos excavan a lo largo de toda su cuenca y erosionan. Es decir, el efecto del nivel del mar se transmite tierra adentro y tiene importancia. Ya hemos subido unos 20 centímetros en la actualidad de subida del nivel del mar desde la etapa preindustrial. Están asegurados ya otros 30 centímetros adicionales ya en la situación existente. Y a partir de ahí vienen los escenarios diversos, si se sigue el Acuerdo de París, si no se hace nada, coincidiendo con lo comentado anteriormente. Pero eso, como también ha comentado José Miguel, puede tener sorpresas, puede haber efectos no medibles en los modelos, debido, entre otras cosas, a la dinámica que tenga la mayor acumulación de hielo que hay en la Tierra, que es el casquete glaciar de la Antártida. La Antártida tiene una peculiaridad y la hace muy distinta de Groenlandia, aparte que es mucho más grande, siendo ambos áreas continentales con hielo encima, con varios kilómetros de grosor de hielo encima. La costa de Groenlandia, si le quitáramos todo el hielo, sería equivalente igual, que Groenlandia tendría una forma similar. Pero la Antártida tiene gran parte de su litoral, de su margen que hoy en día conocemos, que son frentes de hielo en contacto con el mar. Y que si ese hielo se desmantela, retrocede, el continente antártico, si le quitáramos el hielo, no tendría la forma que conocemos, sino que serían solo las áreas que aquí están en verde. Y hay mucho de ese hielo que ahora hay en la Antártida, está apoyado a profundidades por debajo del nivel del mar. Y esto está empezando a cambiar, a fundirse. Entonces, el propio hielo en la Antártida es una de las fuentes de información clave para esto que hemos venido comentando. Ese hielo que llega a casi 5 kilómetros de grosor, 4,8 kilómetros de grosor es el máximo que hay. La media es un poco por encima de 2 kilómetros de grosor en un área que es 28 veces el tamaño de España. Imaginemos 28 veces España y 2 kilómetros de hielo encima. Eso es lo que hay ahí. Pues ese hielo, claro, es una compresión de la nieve que ha ido cayendo. Si sondeamos ese hielo, ahí es una información clave que no se puede encontrar en otros lugares, porque en otros sistemas, en otros depósitos que hay en la Tierra, contienen información geológica, polen en las turberas, en las cuevas hay espeleotemas, ¿no? Estalactitas, estalagmitas. Se puede ir a ver el clima del pasado con métodos geológicos en otros medios, pero en esos medios no se conserva algo que sí hay en el hielo, que es burbujas de aire.
del aire que había en la atmósfera cuando se depositaban los copos de nieve y que luego se fue comprimiendo por otras nevadas, y si ahora llegamos a él, que estará por aquí abajo, pues podemos ver, no solo saber la edad del hielo a través de la datación de esas capas, contando los inviernos, veranos, o a veces hay intercaladas capas de ceniza, sino ver qué cantidad de CO2 había en la atmósfera, qué cantidad de metano, etc. Y esto, claro, hecho en sondeos de 3 kilómetros de longitud, se llega a hielo muy antiguo. Aquí ven, en el Instituto Polar Japonés, en Tokio, están almacenadas las cajitas, cada una tiene medio metro de un testigo de hielo, como eso que veíamos. En una cámara enorme, son más de 300 metros cuadrados, como varias casas juntas, a menos 50, a menos 20 grados, ahí es donde se extrae el aire. Claro, 3.000 metros de medio, hay 6.000 y pico cajitas de esta, y lleva mucho tiempo extraer las burbujas, analizarlo. Por eso estos estudios requieren un tiempo considerable. Y hasta ahora, el hielo más antiguo, sigue siendo estudiado, es el de este sondeo en una estación internacional italo-francesa que se llama Concordia, en la Antártida. Aquí está la torre de perforación, y aquí se han sondeado algo más de 3 kilómetros de profundidad, unos 3.200 metros, y ya está estudiado. Aquí vemos las temperaturas, esto es la actualidad, y ese hielo llega a 800.000 años. Entonces sabemos las temperaturas a través del contenido isotópico que permite deducir temperaturas de la nieve, y a través de esas burbujas de aire del CO2, y se puede ver el enorme paralelismo, y de metano. Y se puede ver cómo han sido esos valores a lo largo de 800.000 años y cuánto es en la actualidad para el CO2, para el metano, muy por encima, como ahora vamos a ver. Bueno, tenemos, como digo, hielo más antiguo, ahora voy a mostrar, se ha obtenido recientemente, pero aún no está estudiado. Pero hay otros registros donde obtener información paleoclimática, ¿no?, del pasado, como son los sedimentos del fondo marino, que dan una información más general. Y eso nos permite llegar más allá de estos 800.000 que nos dan los sondeos de hielo, llegar a varios millones de años, como está aquí, 2, 3, 4, 5. Y esto nos pone de manifiesto, a partir de esa información, que esos valores por encima de 400 partes por millón, actualmente hay 420, no se daban en la Tierra desde hace entre 3 y 5 millones de años, en el periodo Plioceno, que está previo al Cuaternario, es el último piso de la etapa anterior al Cuaternario. Y desde entonces pues no se han alcanzado esas medidas superiores. Por eso obtener hielo más antiguo tiene un enorme interés, para poder tener en ese detalle esa información como tenemos en los sondeos actualmente disponibles. Y está localizado. Estas son en azul las zonas de la Antártida con hielo por encima, muy probablemente, y basado en datos fiables, de más de 1 millón de años. Podría llegar a ser 1,5 millones de años, es decir, casi el doble del hielo más antiguo estudiado ahora. Aquí es donde está el sondeo de la estación Concordia, EPICA se llama el consorcio que se ha ocupado de varios países de hacer este estudio. Y muy cerca de ahí, a 40 kilómetros de ese sondeo, se situó otro sondeo encima de una de estas zonas azules, para llegar también a hielo previsiblemente más antiguo, que se ha desarrollado durante varios años, los últimos 6 años, que se vio retrasado por la pandemia, este tema, y que este mes de enero, es decir, hace pocas semanas, hace 2 o 3 semanas, ha llegado al lecho rocoso, es decir, se ha completado el sondeo y la obtención de un testigo que se ha estimado que va a tener 1,2 millones de años. Esos estudios permitirán esos 8 ciclos que conocemos tan en detalle, con cuánto CO2, cuánto metano había, se va a extender un 50% más hacia atrás en el tiempo. ¿Y para qué nos valen estos estudios? Por ejemplo, esos 8 ciclos, ¿no?, de etapas interglaciares, glaciares, interglaciares, glaciares, nos permite ver que durante 800.000 años
dentro de poco sabremos que pasa aquí hasta 1.200.000, no se pasó nunca de 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Claro, esto no refleja una medida puntual de unos años, y para ponerlo actual en este contexto debería mantenerse unos siglos, incluso no hay que tampoco irsenos la mano y creer que porque este año últimos haya 420 partes ya estamos estabilizados ahí, pero vemos cómo ha ido subiendo. No era muy por encima de 300 partes por millón hace pocos años. En 2016 se llegó a 400, actualmente estamos en 420, y los escenarios es que a finales del siglo que estamos, del 21, vamos a llegar a 550 partes, incluso en los escenarios de bajas emisiones. Y si en los escenarios de altas emisiones, si no se actúa en retener estas cantidades que aportamos, se va a llegar a 900 partes por millón. Y eso que decíamos de que esto que se ha observado desde 2016 hace unos 3 millones de años que no se predecía. Esto le da una excepcionalidad al cambio climático actual. No es uno más de esos picos que se repiten periódicamente, porque hay motivos para que tenga esa periodicidad, que son de tipo astronómico. Es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje terrestre, hacia dónde apunta este eje. Son cosas que no dependen de nosotros, eso está fuera de nuestra actuación. Por eso digo que aunque no hubiera humanos, habría una etapa interglacial, habría más calor que en otros momentos, pero le hemos venido a sumar todas esas emisiones. ¿Y a qué conduce esto con estos estudios paleoambientales? A que en ese Plioceno, hace unos 3 millones de años, la temperatura global subió unos 3 grados centígrados, que es algo que nos conduce en los modelos, que no es una cantidad enorme, pero a la vez que lo mismo que pasaba en aquel gráfico que puse antes de 50 años, hace poco, que aunque el planeta se había calentado 1,5, el Ártico y la Antártida se había calentado 3 veces más, también en el Plioceno las regiones polares subieron 7 grados su temperatura, a la vez que la media del planeta lo hacía 3 grados. Es decir, que las regiones polares reúnen unas circunstancias que hacen que se potencien los efectos del calentamiento. Por eso el hielo, que es la mayor almacenamiento de agua dulce que hay en la Tierra, la mayor cantidad de agua dulce que hay en la Tierra está en forma de hielo. Le siguen luego las aguas subterráneas, los lagos, ríos, etcétera, que lo que nosotros vemos es una cantidad mucho menor. Y ese hielo, más del 90% está en la Antártida. Por esos motivos que decía, el 8 y pico % está en Groenlandia, y el resto, aunque es muy espectacular y está teniendo cambios muy grandes, está en las montañas y zonas de altas latitudes, de las cuales comentaré algo al final. Todo esto nos lleva a ese medio que se llama la criosfera, es decir, las unidades donde está almacenado el hielo en la Tierra. Que la criosfera no incluye solo los casquetes polares, ni siquiera los glaciares de montaña, incluye también la cobertera de nieve, los lagos helados, el hielo que hay en el suelo, el permafrost, el hielo marino, las plataformas de hielo en los bordes, es decir, todo el hielo que hay en la Tierra constituye la criosfera. Y la criosfera está teniendo unos cambios, como decía antes, sin precedentes, desde que hay registros, aquello que poníamos en la gráfica anterior. Y el IPCC lo sabe, por eso uno de los informes intersesionales, el IPCC no hace solo los informes de síntesis finales. En cada periodo de estos que dura 7 u 8 años, decide 1 o 2 temas en los que se estudia a fondo, se reúne, porque el IPCC no hace investigaciones, reúne lo publicado en todos los medios acreditados. Uno en este último ciclo pasado fue el océano y la criosfera en un clima cambiante, porque es un foco importante. Y estos informes que salen con frecuencia del estado de la criosfera, en particular este muy notable, llevan a poner un foco de atención muy grande. Las agencias espaciales, los satélites cada vez observan más las zonas polares. Por eso no hay registros mucho más antiguos. Los primeros satélites que empezaron a tener órbitas polares y dar información fiable fueron en 1979. Todas estas gráficas
que ha mostrado José Miguel, y las mías empiezan ahí. Y todo esto nos lleva a la importancia de limitar lo antes posible la urgencia que tú mencionabas, la acción humana. Una parte de la criosfera es el mar helado. Esto que a veces no le damos importancia y que simplemente ha llegado a un récord, a un máximo, a un mínimo, es de enorme trascendencia. Esto es el agua del mar, agua salada, que se congela. Al congelarse expulsa sal, al agua resistente la hace más densa, restante la hace más densa y se hunde en profundidad. Es un elemento de enorme importancia para los balances de masa y de energía en la Tierra, porque la radiación solar, que es nuestra mayor fuente de energía, si encuentra una superficie blanca, se refleja, ¿no? El albedo puede llegar a reflejarse el 90%. En cambio, si el mar está deshelado, se absorbe, se redistribuye, las corrientes marinas se ven afectadas, etc. Y sabemos, desde 1979 es cuando hay registros fiables. Aquí vemos una media que corresponde a este periodo, del 81 a 2010, y el Ártico, que es la gráfica azul, viene perdiendo hielo marino en su final del verano, ¿no? en el Ártico, de manera creciente desde el principio de las mediciones. Sin embargo, la Antártida no le ocurría esto, y de hecho la media tiende ligeramente a subir, pero se produjo un cambio en 2016. A partir de 2016, el hielo marino en la Antártida ha empezado a reducirse drásticamente. Esto, aunque está en el mar, flotando o apoyado en el fondo, no es hielo marino, esto es agua dulce. Esto es el hielo que viene del continente y que no se detiene justo en el borde, se prolonga mar adentro, que puede tener centenares de metros de grosor, por debajo del agua también, son las plataformas de hielo. Esas que vemos noticias a veces que se han desprendido de tamaño enorme, ¿no? 90 kilómetros por 100 kilómetros, en este caso, ¿no? En un solo mes se destruyó esta plataforma marina. Esas plataformas, que antes eran solo las situadas cerca de la península antártica, pero también hay ya sectores vulnerables en la Antártida Oriental, y en particular este área de estos glaciares, Thwaites y Pine Island, es un punto crítico, donde no es solo que pierdan hielo y se fundan en superficie, es que aguas más cálidas penetran por debajo y hay un efecto de fusión en la base de las plataformas, que es donde se forman los grandes témpanos, ¿no? Y va retrocediendo el punto de apoyo. Este es esos lugares críticos, como decíamos, que si esto retrocede más de un punto, ese agua puede desmantelar áreas enormes de hielo. Este efecto que se está produciendo en Groenlandia y ya en la Antártida también en una medida, de en verano generarse zonas de fusión, redes de drenaje, lagos, se han contabilizado varios millares de lagos en la superficie de Groenlandia a 2000, por encima de 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Aguas que circulan, que penetran en las grietas por estos embudos, que llegan a la base de los glaciares, contribuyen a lubrificar su flujo, incluso en el litoral, en el borde, llegan a emerger, a aportar agua dulce que afecta lógicamente a los ecosistemas marinos litorales y también a la temperatura, a las corrientes marinas. Este hecho de que debajo de los casquetes polares, que se consideraba un medio tan frío que apenas tendría agua, ha cambiado en los últimos años. Hoy en día se sabe que hay mucha agua líquida debajo del casquete antártico, que hay, hace poco se decía, más de 400 lagos, pero recientemente una publicación ha dicho que hay unos 675 lagos subglaciares debajo del hielo de tamaño considerable. El más grande es este de aquí, que se llama el lago Vostok, debajo de 3,5 kilómetros de hielo, y que tiene unos 14.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie el doble que la Comunidad de Madrid. Varios centenares de metros de agua líquida. Y está debajo de 3.000 metros de hielo. Todo esto ha abierto un campo a la glaciología, incluso a los temas microbiológicos, a muchos aspectos, a cómo estas zonas pueden influir en las corrientes marinas. Esto que ha salido al final de tu intervención es muy interesante. Y luego, si queréis, hablamos del papel clave que tienen las zonas polares, inicialmente y sobre todo la Antártida, el mar de Weddell, el mar de Bellinghausen, para generar, son los motores
que generan toda esta circulación termoalina, que es como una gran cinta transportadora, que lleva aguas más cálidas en superficie, que al llegar al Ártico se hunden por este motivo que decíamos, y que se está viendo afectado al haber menos hielo en el mar y las temperaturas variar, y que es un elemento clave del sistema climático terrestre. Por eso lo que ocurre aquí, que estamos en la Antártida a 13.000 kilómetros de donde está la mayor parte de la población, en las latitudes medias, en nuestro caso en el hemisferio norte, esto termina afectando al clima de todo el planeta. Lo que antes decía de la acidificación del océano, el Ártico en estos años, finales del siglo XX y los primeros 20 años, se ha acidificado entre 3 y 4 veces más rápida que otros océanos, y a esto ha contribuido esa desaparición de hielo marino tan drástico que hemos visto. Y los escenarios de qué puede pasar con la acidificación, incluso termina afectando a la productividad marina, a la pesca, a los recursos pesqueros, son muy distintos si se aplica el escenario de bajas emisiones y lo que dice el Acuerdo de París de no subir de 1,5 grados, a si la temperatura sube 3-4 grados, como va a pasar si no se hace eso. Vemos las franjas de afectación son mucho más grandes. Y ya, acceder un poco para terminar y cumplir lo que hemos dicho, un elemento de enorme trascendencia y menos visible, y del que se habla menos, la pérdida de hielo contenido en el propio terreno, en el suelo, en el subsuelo, lo que se llama el permafrost. El suelo helado, cualquier suelo helado no es permafrost, este que vemos en la sierra ahora en invierno, que hay agujitas de hielo y el suelo duro, eso no es permafrost. Para que sea permafrost, y poderle llamar así, tiene que darse esto, que permanezca congelado 2 años seguidos consecutivos, y tiene que seguir congelado en verano, eso ya no es tan fácil. Y hay permafrost en el Ártico, sobre todo. El 20% de las tierras emergidas del hemisferio norte tienen permafrost. Ahí es donde está el gran punto clave para esto, sobre todo Rusia, Canadá, Escandinavia, etc. Pero también lo hay en la Antártida, y da esas formas poligonales, también lo hay en las montañas. Y el permafrost se está calentando a escala global, se está calentando en todos esos ámbitos que hemos dicho, Antártico, montañas, Ártico, lo que se llama permafrost continuo, discontinuo. Hay permafrost de varios centenares de miles de años de antigüedad. Hay permafrost de más de 1 kilómetro de grosor. Permafrost no es una cosita superficial. Y el suelo helado retiene muchos gases de efecto invernadero. Cuando se descongela libera sobre todo metano. Hay permafrost debajo del océano, en el Ártico, en las plataformas continentales en Siberia. El permafrost atenúa la acción bacteriana, está detenido todo esto. Cuando se descongela, todo esto se libera y es una especie de retroalimentación del calentamiento. O sea, el terreno tiene encharcamientos, las construcciones en el Ártico, a diferencia de la Antártida, que nunca ha tenido una población estable, en el Ártico estricto viven unos 4 millones de personas, que tienen ciudades grandes, que tienen carreteras, trenes. Vemos lo que pasa con los hinchamientos, deshinchamientos del terreno, que hay muchos gaseoductos, oleoductos, que con estas acciones de variaciones en el terreno tienen derrames, rompen. Hemos leído, ¿no?, recientemente depósitos en Rusia que han contaminado lagos, etc. Los pobladores de esas regiones, sus rebaños, la actuación de los osos polares con la pérdida de hielo en el mar y con estos efectos, ¿no?, se ven muy afectados. Y en las montañas, donde hay una cantidad de glaciares muy grande, unos 200.000 glaciares hay en la Tierra, más o menos, de este tipo, lenguas, glaciares, etc., suponen una contribución pequeña al nivel del mar. Es menos que el 1% de la Antártida y Groenlandia si se fundieran todos los hielos de la montaña. Supone unos 40 centímetros de subida del nivel del mar si desaparecieran todos los glaciares que hay en las montañas. En cambio, si desaparece solo lo que hay en la Antártida, son más de 50 metros de subida del nivel del mar. Y solo Groenlandia son unos 7-8 metros. Es decir, es otra magnitud, pero tiene una importancia clave para los ecosistemas, para los pobladores de esas regiones, para aportar agua en la época seca. Y en los glaciares de referencia que tienen estos servicios de control, ¿no?, de los glaciares del mundo, se ve cómo desde 1950 la tendencia que ha habido de cambio de masa
en los glaciares, y es una tendencia clarísimamente descendente. Uno lo ve, aquí no hay que interpretar nada. Este fiordo en Alaska, ahí llegaba el hielo en 1941, y aquí no hay ni hielo en 2004. Los líquenes no han podido ni colonizar esta roca destapada recientemente, es el mismo sitio, ¿no? Nuestros Pirineos, cuanto más pequeños son los glaciares, menos inercia tienen, más fácil es que desaparezcan. Esto es muy gráfico. En 1850 había 52 glaciares, más de 2.000 hectáreas de hielo en los Pirineos. En el año 84 ya eran 39, y de 2.000 se había pasado a unas 800. El del año 2008, 22. El 2016, 19. Y este trabajo, que es muy reciente, de finales del año 20, es una publicación del año 24, pero el estudio une datos del año 23. Lo que hoy en día en los Pirineos, ya un poquito menos, porque esto era del 23, 15 glaciares y 143 hectáreas, comparado con las 2.000 que había en 1850, ¿no? El glaciar del Aneto, de las Maladetas, el glaciar del Monte Perdido. Aquí hay un siglo de diferencia entre estas dos fotos. En 1919, la cara norte del Monte Perdido, sabéis, en Huesca, ¿no?, tenía estas barreras de hielo, de Seracs, ¿no?, se conectaban los distintos escalones del glaciar, y hoy en día es un hielo residual, en el cual además se han hecho estudios, ¿no?, este en particular, en el cual participé con Ana Moreno y otros investigadores, sobre todo del Instituto Pirenaico de Ecología, del CSIC, y publicado en esta revista que se llama The Cryosphere. El objetivo era ver si este hielo, que está a punto, algunos estudios dicen que en 2, 3 décadas va a desaparecer del todo, había desaparecido en ese óptimo climático medieval, o si había desaparecido en la época romana. Y el resultado del estudio es que ya no le queda nada de hielo de la pequeña edad del hielo, de esa etapa fría del siglo XVI, ya no queda nada de hielo, pero no desapareció en la época medieval y no desapareció en la época romana. ¿Y cómo se puede saber eso? Por ejemplo, los romanos tenían minas en la zona de Huesca, en el sur del Pirineo, y el viento transportaba los aerosoles con cierta sustancia, igual que hoy en día llegan a Groenlandia, y se detecta la presencia de esa minería en el hielo muy lejos, porque el aire lo lleva. Pues se detecta que hay hielo de la época romana, es decir, que no desapareció, pero sí va a desaparecer en este ciclo climático en el que estamos. Ciclo climático, y no lo hemos hablado esto, ¿eh? Hemos dicho, tú haces una introducción y te vas a la atmósfera más, y yo me voy al hielo más, que es lo mismo, y a esa cosa. Pero esto no lo había hablado, pero vamos a acabar diciendo lo mismo, sin haberlo hablado, repito. ¿A qué es una urgencia? Esas dos palabras que tú has usado, las dos combinadas, y esas olas de aridez, ¿no?, de falta de lluvia, olas de calor, inundaciones, ciclones, huracanes, subida del nivel del mar, pérdida de hielo, fusión del permafrost, menos mar helado. Esta foto la puse aquí porque lo leeríais igual que yo este mes de noviembre. Es la primera vez desde que hay registros, 130 años, que no habían nevado en el Fujiyama, que es montaña, es como el Teide más o menos, ¿no?, 3.700 metros, así. En 130 años los japoneses no habían visto nunca que no hubiera nevado en octubre. Y este año pasado, el 2024, no nevó hasta noviembre. Y siguiendo con que vamos a terminar igual, a pesar de que hay causas naturales y que ya hemos dicho en qué medida, y desde luego afectan la industria, el transporte aéreo, la agricultura intensiva, la ganadería intensiva, el papel clave de la sobrepoblación mundial, que es otro efecto de cara a las catástrofes que tiene una incidencia importante, no es solo que esté sobrepoblado el planeta, es este hecho de la diferencia de niveles que hace complicado abordar esta temática y que lo lleva al terreno de las ciencias sociales, no ya de las ciencias físicas, naturales, que es más fácil detectar que hay un calentamiento, saber en qué grado, qué modelos, a dónde vamos, que solucionarlo, porque los niveles de partida son muy desiguales, entre países, incluso dentro de un propio país. Hay gente que se mueve de esta manera y otra de esta, y hay unas desigualdades sociales que hacen muy difícil abordar este tema, que hay que abordarlo con la contribución de todo, como habéis dicho, y acabo. Gracias.
Bueno, Igual salimos los dos. como os dije, ahora abrimos un periodo de preguntas y de respuestas. Y vamos a comenzar con las preguntas que se han hecho a través de la página web. Va a ser rápidamente y después vais preparando, mientras estamos hablando, cuestiones que se os ocurran en este momento. Bien, hay algunas personas. Vamos a ver aquí. Hay una persona en concreto que ha preguntado qué cosas son las que demuestran que hay un cambio climático. Hombre, yo Eso ha quedado ya respuesta. Puedo repetir todo. Y quizá la pregunta, habría que dar la vuelta, es ¿por qué hay gente que sigue negando el cambio climático? Sí, pero sería tema para otra, quizá lo organicemos. Hay otra persona que se hace eco de la opinión de un neurobiólogo italiano, Stefano Mancuso, que dice que habría que plantar 100.000 millones de árboles. Bueno, se habla mucho no solamente de repoblaciones masivas como esto, sino de geoingeniería. Mi opinión al respecto, la solución no pasa por algo tecnológico o una medida de ese tipo, ¿no? Si se pudiera gestionar algo así. Aparte que las repoblaciones, hasta donde yo sé, no es un asunto tan trivial como plantar árboles y ya está. Cada región tiene sus árboles, un árbol interacciona con los ecosistemas, es un tema complejo. Pero al margen de eso, todo este tipo de ideas, algunas más felices que otras, que de vez en cuando salen, circulan por ahí por los medios, incluso a veces parten de algún especialista, no dejan de ser como fórmulas para seguir viviendo igual e intentar compensar lo que no podemos de otra manera cambiar, ¿no? Y eso, no sé si Jerónimo estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que no conduce a ninguna parte, más allá de que quizá puedes obtener algún dato que te puede invitar al optimismo, pero yo creo que una cosa global no se puede combatir así. Coincido, esas soluciones, la geoingeniería, que a veces apuntan no solo esto de los árboles, poner pantallas reflectoras en el espacio para reducir la llegada de radiación solar, fertilizar el océano con hierro para potenciar su absorción de CO2, aceptar la superficie de los glaciares con algo que los proteja, no suelen tener en cuenta la complejidad de los ecosistemas terrestres y de las interacciones. Se arregla una cosa y se complican otras en mucha más medida y no se saben las consecuencias. No es una solución que parezca hoy en día la línea más recomendable y que elimine las que venimos diciendo. Otra consulta es ¿qué efectos se pueden esperar del deshielo del Polo Norte? La corriente circular, la corriente, digamos, este sistema de corrientes en el Atlántico. Y visto, no sé si merece la pena. Hemos comentado. Sí, bueno, lo único que yo apuntaría es que es un tema ahora mismo candente, digamos que se está investigando mucho. Están apareciendo incluso estudios que no van todos en la misma línea, es decir, hay indicios de que la ralentización sí que parece, por algunos parámetros que se miden, a cierta profundidad en una serie de zonas críticas, pero por ejemplo hace un par de semanas ha salido publicado un artículo que con las técnicas que han utilizado pues no está tan claro que se está ralentizando. Lo que está claro, y aquí yo creo que Jerónimo lo puede certificar y ha puesto muchos datos, es que esa pérdida de hielo que está produciéndose en el Ártico en particular, evidentemente que está generando una serie de cambios e impactos en toda esa gran región del norte de la Tierra que al final se terminarán transmitiendo a multitud de factores. Sí, es por esa gran cinta transportadora que es clave para el clima mundial,
circulación termoalina, al reducirse la superficie de hielo en el mar, todos lo sabemos eso, ¿no? Si uno mete un vaso con una salmuera en el frigorífico y se congela, lo de arriba que se hiela es casi agua dulce, uno lo chupa y no tiene sal, la sal se expulsa al agua que queda, y eso lo volvemos a sacar, le quitamos el hielo, lo volvemos a meter, al final genera una agua muy densa que en los polos hace que se esté hundiendo y alimenta en profundidad, porque las corrientes marinas no son solo en superficie, son a media altura, en el fondo. Hay agua antártica que se puede, sondeando los océanos del mundo, encontrar en el Índico, en el Atlántico Norte. Es un tema complejo al que se ve afectado desde luego por la desaparición del hielo, por la aportación de agua dulce, que el agua esté más fría, más caliente, y por eso salen artículos que tienen, pero sin duda la afectación existe. Y en esas regiones que se ven privilegiadas por un agua cálida de la corriente del Golfo, que hace que a 60 grados de latitud norte haya ciudades como Oslo o como Tromsø, ¿no? A 70 grados en el norte de Noruega. A esa latitud en la Antártida, que no llega a la corriente del Golfo evidentemente, se está ya en pleno ámbito antártico. No ha habido población, no ya ahora, sino nunca en la historia, no sería posible la vida. Esa es la gran diferencia entre los dos hemisferios en la Tierra. Sin duda es un tema de gran importancia y objeto de muchos estudios, pero la tendencia es a que se va a ver afectado, la complicación segura. Y el último apunte, y es que para mí sí que fue una noticia importante, el año pasado, igual que os he dicho que todos los modelos al unísono pues apuntan a calentamiento global, mayor o menor magnitud en función de los escenarios, pero se consiguió la primera simulación que sí que ya plantea un enfriamiento regional si al final ese colapso sigue adelante. Es decir, hasta ahora ningún modelo con los que se trabajan en clima había planteado ese escenario más allá de la hipótesis de que lo que podría pasar, pero ya hay simulaciones que apuntan a un enfriamiento en lo que sería Escandinavia si ese proceso de ralentización siguiera adelante y colapsara en algún momento. Hay una persona que pregunta por los otros agentes, sustancias, contaminantes del aire, ¿por qué no se tienen más en cuenta, a pesar de ser más peligrosos que el CO2 para la salud humana? Sí, pero aquí hay, digamos, una confusión de... Bueno, a veces se da la cifra de CO2 como el más representativo, sí, pero el metano, que hemos mencionado y que es lo que más libera el permafrost, el metano es unas 25 o 30 veces más eficiente que el CO2 para el calentamiento, como gas de efecto invernadero, pero está en mucha menor cantidad. No da tiempo a verlo, pero el CO2 se mide en ppm, partes por millón. El metano es en ppb, partes por billón, aunque esos billones no son los españoles, son los miles de millones anglosajones, que con eso en la prensa y las televisiones hay una confusión permanente. Cuando dicen billones quieren decir miles de millones, pero lo traducen directamente. Entonces está en mucha menor cantidad y tiene menos tiempo de permanencia en la atmósfera. Aparte de eso hay contaminantes de todo tipo, en el aire y en las aguas, y eso ya ha llegado a la Antártida. En el sitio de la Antártida, un estudio que en parte hemos participado, se han detectado la presencia de esto que se llaman contaminantes emergentes o persistentes, ¿no? O disruptores endocrinos, restos de antibióticos. Todo esto está ya en las aguas antárticas y transmitido a través de los aerosoles, las aguas. El mundo está interconectado. La clave de todo esto es que es un sistema interconectado por la atmósfera y por los océanos. Bueno, hay una pregunta de tipo más político. Como los grandes emisores como Estados Unidos, Australia y China no han ratificado el Tratado de Kioto, ¿y por qué Europa tiene que, digamos, sacrificarse? Bueno, de esto, todo lo que estáis aquí tenéis una opinión. Yo le paso a José Miguel y luego lo va pasando, porque de esto es de... No, bueno, pues, a ver, al final esto de decir yo no hago esto porque esto no lo hacen, es hacernos trampas a nosotros mismos. Y yo creo que Europa tendría que posicionarse como un líder en estos temas, que en su momento lo fue más que ahora,
porque la geopolítica es muy compleja y bueno, no es fácil que todos los países y con la guerra de Ucrania, etcétera, todos los componentes que hay ahora mismo a nivel europeo hacen muy complicado que toda Europa pues se mueva en una misma dirección, ¿no? Pero al margen de eso, pues si podemos estar pues, marcando de alguna manera una manera de hacer las cosas y que muchos países al final, sobre todo en desarrollo, en el tercer mundo, pues se fijen en Europa como un ejemplo a seguir, pues estupendo, ¿no? Que China, India, Estados Unidos no están, digamos, por la labor. Bueno, ahora no, pero habrá un momento en el que quizá por los propios impactos del cambio climático harán reflexionar a sus gobernantes. De hecho, China, por ejemplo, es un ejemplo muy gráfico, es el mayor contaminante del mundo, pero a la vez es el mayor usuario de energías renovables. No hay otro país que esté construyendo más parques eólicos, no hay otro país que esté haciendo más políticas verdes en algún sentido, pero también las políticas contrarias, es decir, están realmente con un problema medioambiental creciente en sus grandes ciudades y ellos mismos, que son unos grandes generadores de CO2 y de contaminantes, se están dando cuenta que tienen que hacer cosas distintas a las que hacían hasta ahora, aunque las van a seguir haciendo, porque tienen un problema dentro de casa, ¿no? Por otra, yéndome a un lateral, esto de los países que más contaminan. China está ahí en el podium desde hace poco, antes era Estados Unidos, pero si uno lo divide por habitantes ya la situación es distinta. Incluso he visto unos datos recientemente que dividiendo por número de habitantes, el país que en proporción más contamina del mundo es Canadá, que sorprende, llevándolo al número de habitantes por el desarrollo que tiene y las emisiones. Y luego está lo que se ha contribuido en el pasado a ello y para alcanzar un nivel de vida incomparable con el de los otros, y ahora todo el mundo quiere, lógicamente, tener un nivel de vida equivalente, con lo cual tiene que hacer cosas. Es un problema de interrelación entre países que lleva a algo que lamentablemente va a estar muy difícil los próximos años, que es a políticas multinacionales y a ayudas de unos países a otros. Eso lleva muy mal camino a corto plazo. Ya, si luego no hay más preguntas, ya pasamos a Trump, etc. Es el que tenemos todos en la cabeza. Bueno, pues no, yo es que no sé cuánto tiempo. Bueno, se abre el turno para los asistentes. Carlos. A ver, Andrés. Perdona. Bueno, en primer lugar agradecerles la charla, que ha sido muy interesante, y exceptuando cuando ha hablado el señor Viñas de decrecimiento, no habéis dicho en ningún momento que, a mi juicio por lo menos, la única solución de esto es un cambio en el modelo económico. Con el modelo económico existente es absolutamente imposible que esto se pueda remediar, y yo no veo que los grandes inversores, los dueños del capital, tengan la menor intención de modificar sus pautas. Me parece que es así, lamentablemente. Yo, que no me he tocado hablar de eso, me uno a lo que dice, pero es que parece, tal como lo habían planteado, íbamos más a que esto saliera en el coloquio y hablamos lo que queráis, pero a mostrar las evidencias, los escenarios del futuro, la comparación con si este cambio es uno más o no, pero tienes toda la razón y yo coincido con lo que dijo José Miguel. Sí, quizá la reflexión que tenemos que hacer es, porque yo desconozco la respuesta, si los seres humanos, que han tenido una evolución histórica, todos más o menos sabemos cómo hemos ido evolucionando hasta la situación actual, tenemos esa capacidad de generar un cambio profundo a la manera en la que hasta ahora hemos ido creciendo, sin tener demasiado en cuenta que tenía un coste importante medioambiental crecer como lo hemos hecho. Hace no tanto tiempo no éramos conscientes de ese coste. Necesitábamos madera, vamos a buscarla, necesitábamos carbón, vamos a buscarlo. Ha aparecido aquí petróleo, lo usamos. Pero ahora es lo que marca la diferencia. Somos conscientes, por toda esta información que estamos hablando, de las consecuencias que ya está teniendo eso y que puede tener si seguimos así. Nunca antes, por eso dije lo del reto, nunca antes en la historia de la humanidad, que ya va siendo larga, hemos tenido esa conciencia, o deberíamos de tenerla, de lo que estamos haciendo y lo que está en juego.
Y mi pregunta o mi duda es saber si realmente, a pesar de todas estas dificultades que vemos por diferencias de unos países a otros, estatus sociales, políticas y tal, si seremos capaces al unísono, como globalidad, de hacer algo en la línea que apunta la ciencia, que es clarísimo. Y unido a eso, el desarrollo de energías limpias, incluso no conocidas. Me ha alegrado ver a Carlos Sánchez, al profesor Carlos Sánchez, que ha investigado mucho en estos temas de la energía a partir del hidrógeno. Y es fácil que invirtiendo en investigación, y para esto yo creo que la pandemia ha sido un buen ejemplo, que ha llegado a la sociedad. Como cuando hay un problema de verdad global se invierte y la humanidad se pone a trabajar en ello conjuntamente, se soluciona en tiempo récord. Otro que yo a veces menciono, cuando lógicamente alguien hace esa pregunta, ¿y por qué irse a investigar allí a 13.000 kilómetros, ver qué pasa en la estratosfera y cuando aquí tenemos tantos problemas? Una respuesta es que si no se hiciera eso, investigar en temas básicos, no se hubiera descubierto la presencia del agujero de ozono, que se detectó porque había una gente mandando globos, que se detectó 10 años antes de que los satélites lo corroboraran, y eso permitió que en los años 80 se aprobara el Protocolo de Montreal, que es, entre otras cosas, el primer acuerdo que se adoptó por unanimidad en las Naciones Unidas. En toda la historia de las Naciones Unidas, el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal es la primera vez que por unanimidad todos los países le dieron las orejas al lobo y que esto hay que solucionarlo. Claro, eso con el CO2, el metano, no dice, ¿por qué no se hace eso? Porque es más complicado, uno lo ve para la siguiente generación, otro no le conviene y dice que esto es un ciclo más y que es complicado, pero cuando pasa la pandemia, pasa el agujero de ozono, y esto vale para mostrar que el actuar la humanidad como humanidad, no como núcleos de poder económico, países con distinto desarrollo, actúa cada uno hacia su lado o se actúa conjuntamente. Pero eso ya sé que es más fácil decirlo que aplicarlo. Sí, una pregunta. Y si hay tiempo, un pequeño comentario de la mitología. La pregunta es, el papel este de sumidero de CO2 que tiene el océano, ¿en qué medida está, digamos, ralentizado a medida que la temperatura del océano aumenta? Esa es la pregunta. Y el pequeño comentario es, sin duda conocéis a Casandra en la mitología, ¿no? A veces Casandra tenía el don de la adivinación, pero Zeus le castigó haciendo que a la gente a la que le adivinaba acontecimientos, pues no lo creyó. Muchas veces los científicos que tenéis esa capacidad de anticipar situaciones tremendas, pues hay muchísima gente que no cree. Bueno, antes Jerónimo dio ya la clave un poco a esa pregunta. Comentó que son justamente las aguas frías las grandes disolventes del CO2. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que he comentado yo, que las aguas en general se están calentando, es decir, la capacidad oceánica de absorber CO2 se está reduciendo. La principal muestra o señal clara de eso es que cómo está subiendo la temperatura oceánica. Hasta ahora, digamos, que había una cierta contención, y aunque ya había olas de calor marinas, pero eran más o menos puntuales, y ahora prácticamente en todas las cuencas oceánicas tenemos permanentemente, basta ver un mapa de estos que hemos puesto, anomalías cálidas de 1, 2, 3 o muchos más grados. Estamos en ese punto. Probablemente si el proceso sigue adelante, pues ya no solamente es que esa capacidad todavía disminuya más y se aumente la concentración todavía a un ritmo mayor de CO2 al margen de las emisiones, sino los procesos que pueden desencadenar a nivel de las corrientes oceánicas, porque ese calor extra que está en el océano está alterando pues eso, que en un momento dado pues el agua no se hunda como se tiene que hundir, y al margen de lo que ocurre en la Antártida o en Groenlandia, pues puede haber cambios en la circulación con una trascendencia en el propio clima. La última es la hora ya. Allí al fondo, que lleva un rato queriendo comentar, y tú también. Bueno, tú es que les dejas ahí. a las 8:30 cierran el centro, ¿sabéis? Te dan 5 minutos. Puedo hacerte, yo tenía dos preguntas muy sencillas. Visto el tema, ¿es el CO2 realmente el que hace el cambio climático? Porque
el metano pues realmente somos los animales los que vertemos, no se vierte que siempre le han echado a los pozos, yo me dedico a eso, y eso no es cierto. Entonces, la pregunta mía es, si la solución es no emitir más de CO2, ¿por qué no nos pasamos a las energías renovables y a la energía nuclear? Ya está. ¿Por qué no hacemos esa? Y segundo punto, el tema de competitividad. Europa, sí, estamos haciendo los deberes, pero resulta que nuestra energía está costando a unos 45 euros megavatio y Estados Unidos a 15. No podemos ser competitivos. Al final, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? Esas son las dos preguntas. Esto da ya para más del tiempo que tenemos, pero una cosa, la tendencia va en ese camino, y tienes razón, incrementar las renovables, que también tienen un impacto, porque las baterías hay que fabricarlas, porque generan a su vez emisiones. Todo tiene unos los aerogeneradores, ¿no? Las aves, los efectos, el paisaje. Uno va de Madrid a Cataluña y por Aragón no hay cerro que no aproveche el cierzo. Todo con impactos paisajísticos y en la fauna, y así es. La clave está en seguir investigando, hacer más eficientes esos sistemas, y lo de la energía nuclear, que indudablemente tiene un aspecto limpio, tiene el problema del almacenamiento de residuos para generaciones y generaciones, y que no está ni mucho menos resuelto qué hacer con los residuos. Entonces, a corto plazo es una... ¿Y la competitividad de Europa? Oye, mira, tenemos que cortar porque nos vienen a echar ya. Es que hay personal trabajando aquí y tiene que cerrar. Bueno, gracias. Gracias.